Muy buenos días. El Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente nos congratulamos en recibir su grata presencia a esta videoconferencia titulada, perdón, bueno, a ver. Vamos a ver esta conferencia a través de las plataformas digitales y por ello deseo presentarles en primera instancia a las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros al magistrado Claudio Raimundo Gámez Perea, magistrado onceavo propietario de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, conferencista invitado. Doctora Fritza Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Muy buenos días. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado. Buenos días a todos. Doctora Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. Buenos días, gracias, Flor. Iniciamos este evento con la participación de la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, quien nos tiene un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Flor. Muy buenos días a todos, a todas las personas que se conectan a través de la plataforma Zoom, del Facebook Live del Congreso del Estado, a toda la asistencia en general, a esta videoconferencia intitulada Familia Recompuesta, que hemos promovido bajo los contextos del Día Nacional de la Familia, el 7 de marzo, así como del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y que hoy abordará un gran especialista sobre este tema. Me refiero al magistrado, al licenciado Claudio Raimundo Gámez Perea. Él es magistrado onceavo propietario de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, a quien le agradecemos infinitamente su presencia en este evento virtual. La continuación de estos eventos virtuales se deriva del convenio marco de colaboración entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, firmado el 9 de septiembre del año 2019. Bajo este amparo jurídico, nuestras autoridades nos han girado instrucciones para que redoblemos el trabajo hasta el final del ejercicio constitucional de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Para ello tenemos el apoyo del actual presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado José Rosario Romero López, a quien expresamos nuestras felicitaciones por su reciente elección como titular de nuestro máximo órgano de gobierno interno del Congreso del Estado de Sinaloa. De igual manera, para el desarrollo de sus trabajos se cuenta con el respaldo de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado. Por supuesto, también de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad de Occidente, de la doctora Fritza Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, y de la maestra Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. De igual manera, agradecemos el apoyo técnico del personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado para la transmisión de estos eventos a través de la plataforma Zoom y Facebook. Me voy a permitir presentar una breve semblanza de la hoja de vida del magistrado Claudio Raimundo Gámez Perea. El magistrado Gámez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y realizó estudios de posgrados en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. Perdón, creo que aquí me equivoqué. En su amplia carrera en el Poder Judicial ha sido secretario primero de acuerdos de los juzgados primero y segundo de primera instancia del ramo civil, Distrito Judicial de Ahome.
juez primero civil de primera instancia del Distrito Judicial de Ahome, juez segundo de primera instancia del ramo civil del Distrito Judicial de Ahome, magistrado onceavo propietario de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa desde 1990 a la fecha. Profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Director de la Academia Nacional de Derecho Familiar de la Confederación de Colegios de Abogados de México, AC. Coautor de los Códigos Familiar y de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Ponente y conferencista en los 9º, 10º, 11º y 12º Congresos Internacionales de Derecho Familiar, celebrados en Panamá, Argentina, Colombia y Cuba. Comentarista de temas de derecho familiar en la unidad de la televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública. Además, profesor de diferentes maestrías y doctorados. Muy agradecida de que se encuentre en estos momentos con nosotros el magistrado Claudio Gámez Perea. Invito a nuestra compañera, la licenciada Flor Loera, para que siga con los trabajos de la conducción de este evento. Gracias, doctora Escalante. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado licenciado Claudio Raimundo Gámez Perea para que exponga su tema Familia Recompuesta. Lo escuchamos, magistrado. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos, y por supuesto cobijados con estas talentosas damas, a la doctora Sonia Escalante, Frisia Izaguirre, la licenciada Flor Oneida Loera y mi distinguida alumna, la doctora Almabelia Cázares Félix. Muchas gracias. Sé el tiempo que por primera vez, y narraría una anécdota que tuve una vez discutiendo el tiempo que se me concedía, una reunión de senadores en Mazatlán, pero quiero empezar por la cuestión del tiempo con mi tema. Hay dos talentosas damas, Cecilia Grossman e Irene Martínez Alcorta, que hicieron una obra bellísima sobre familias ensambladas. Así se llama, familias ensambladas, que es una de las formas de llamarle a estos nuevos grupos familiares que nosotros en Sinaloa les pusimos el nombre de familias recompuestas. Ellas proponen dos preguntas a resolver que son de capital importancia. ¿Cuál es el interés para conocer la estructura, la organización y las normas que van a regular todo el interactual entre las personas que forman parte de estos grupos familiares que se van a dar con posterioridad a los divorcios, a las nulidades de matrimonio, a las separaciones de hecho o a los estados de viudez? Y la otra interrogante era en el tono de que ¿será que estamos atrasados porque hemos tomado como único norte, como única brújula, la familia original, la familia nuclear intacta, ¿sí?, sin dejar de ver o no observando las estadísticas que nos muestran que son muy débiles estas primeras uniones matrimoniales o uniones de hecho? Bien, durante la plática, que desde luego tengo que aprovechar el tiempo, les digo, vamos a ir viendo estas situaciones para efecto de irlas resolviendo sobre el tema. Bien, decía que tras un divorcio, un rompimiento de hecho, una situación de una unión de hecho, un concubinato, una cuestión, otro tipo de unión, e incluso estados de viudez, se van a formar nuevos grupos familiares en los que uno o los dos miembros integrantes de esa nueva pareja ya tuvieron hijos e hijas en las reuniones o convivencias o matrimonios anteriores. Esto nos lleva a sostener, porque como lo diré más adelante, aquí participan activamente la trans, la multi
o la interdisciplina, como quieren ustedes ubicarse, de la antropología, la sociología, lo que es el trabajo social, el derecho, por supuesto, y la psicología. Muy bien. Aquí, en estos grupos familiares, se van a formar redes de sustentos emocionales y materiales muy fuertes, pero infortunadamente cargadas de desencuentros y obviamente antagonismos. Nosotros tendríamos que empezar a reconocer de que si son tanto los niños y niñas que se van a socializar en estos lugares, en estos espacios de las unidades familiares nuevas que estoy señalando, lo que se espera es una respuesta inmediata de la ley para que esos lugares, sí, sean los mejores espacios para una sana convivencia de nuestra infancia. Lo anterior tendría sustento, obviamente, en el primer párrafo y noveno del artículo 4º constitucional y el artículo 3 sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el artículo 4º de arranque nos dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que la ley deberá proteger la organización y el desarrollo de la familia. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que es deber del Estado proveer de normas que permitan la protección a todos los grupos familiares, entendiendo que la familia es una construcción social. Más que jurídica, la definición de familia la tendremos que ver como un punto o tema sociológico. Es decir, se conforma como una construcción social a través de normas que la van regulando, culturalmente aceptadas y que desde luego recogen los comportamientos sociales. Por eso es que en la acción de inconstitucionalidad 1/2010, la Corte, que hace todo un tratado internacional de derechos humanos en el tema de las nuevas construcciones familiares, nos dice que la protección a la que se refiere esta parte del artículo 4º constitucional, o sea, proteger organización y desarrollo de la familia, se refiere a todos los grupos familiares. Por lo tanto, debemos de incluir, ¿verdad?, también a estas familias recompuestas o familias ensambladas, como le dicen los argentinos y las argentinas. Bien, nosotros, por otro lado, vemos que en todas las medidas que sean relativas a los niños y que vayan a tomar las instituciones de asistencia pública o privada de bienestar social, los tribunales, las autoridades y por supuesto aquí donde estoy, en este palacio legislativo, ¿sí? Todas las normas, la consideración primordial que debe animarlas es el interés superior del niño. El interés superior del niño es un tema, es un punto que entra tarde a este párrafo noveno del artículo 4º constitucional, porque a pesar de que ya estaba inmerso en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y que es derecho positivo del 25 de enero del 91, en nuestro país es hasta el 2011 cuando se incluye este párrafo cuarto en nuestro derecho positivo mexicano. Muy bien. Pero el tema es que todos hablábamos del interés superior, pero no lográbamos una definición. Ciertamente, todas las autoridades del orden que sea, los padres y las madres que son los ejercitores de la patria potestad, la prioridad, lo primordial es atender el interés superior del niño. Y dijo la ministra del larguísimo nombre, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas, que hoy es secretaria de Gobernación, ¿sí? Ella da un sesgo de humildad cuando en una ponencia y en una resolución que propone a sus compañeros magistrados, ministros de la primera sala, sostiene que hay que atender a la definición que da de interés superior del niño, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en aquellos tiempos se peleaba sobre la cuestión de la prevalencia, ¿verdad?, de los tratados internacionales, sobre que si un órgano supranacional, la Corte Interamericana fuera del país, obligaba, etcétera, etcétera, a nuestro país, ella lo dice
en esa ponencia, en esa definición de interés superior, de que sencillamente interés superior del niño es procurar el desarrollo y que el ejercicio pleno de sus derechos sean los dos elementos o los dos factores indispensables que habrán de tenerse en cuenta para crear, interpretar y aplicar las normas jurídicas en todas las etapas del desarrollo de niñas y de niños. Esta es la situación. Nosotros veíamos pues que ni estamos buscando con estas gentes que se están socializando de este segmento poblacional infantil que se viene cumpliendo con el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el párrafo 9 del artículo 4 constitucional. Les decía que hay un silencio escandaloso de todas las normatividades, sean civiles o familiares, en nuestra República Mexicana, para efecto de receptar, de recoger, de contemplar este tipo de organización familiar que en los minutos siguientes les explicaré y todos comprenderemos con amplitud lo que significan. Sin embargo, y esto lo digo como lo he sostenido a lo largo y ancho del territorio nacional, el Código Familiar y el Código de Procedimientos Familiares es un producto de la universidad, ¿verdad? Es un producto de muchas y muchos doctrinistas, de aparatos de justicia, de procuración de ella, que participaron en la elaboración. Y tenemos en el artículo 387 del Código Familiar ya señaladas, ya referidas, el caso de las familias recompuestas. Pero indudablemente que se quedaron 4 apartados, 4 párrafos de ese artículo 387, que en aquella ocasión no recuerdo el número que le correspondía. Tantas veces se movió el proyecto de iniciativa a lo largo de 13 años, en el que se decía, ¿verdad?, de que no solamente se les señala a los padres biológicos, padre y madre biológicos, que no están ahí en este hogar ensamblado, en este lugar recompuesto, como le llamamos aquí en Sinaloa, que no deben intervenir, ¿verdad?, en lo que son las reglas de sana convivencia al interior del hogar. Nos quedamos, sí, guardando los apartados que son donde se le daba la categoría de tutores a los padres sociales, a los padres afines, como lo explicaré más adelante, a efecto de que en situaciones excepcionales de urgencia, un accidente, una operación quirúrgica en la que no admite espera, en la que puede ir a gestionar un conflicto en tribunales de barandilla, un problema de carácter escolar, cuestiones de que están solamente con la presencia de ambos padres, pues esto tendría que dársele, ¿verdad?, como se le da en términos del artículo 418 del Código Familiar a las instituciones de asistencia pública social, el sistema DIF. Inmediatamente los niños expósitos o abandonados, el sistema DIF inmediatamente, sin necesidad de que acuda ante un juez o jueza a que le sea a protestar el cargo, le sea discernido ¿verdad? Inmediatamente antes de todos estos trámites jurisdiccionales, ya estas instituciones actúan en protección de niñas y de niños. Esta es la idea que queríamos plasmar en aquel 387. Sin embargo, también es justo decirlo que proponíamos que se reformara el artículo inherente a la adopción. En el artículo inherente a la adopción, para efectos de que, si ustedes observan por ahí en el artículo 311 del Código Familiar, la parte final, el infine, como dicen los elegantes, verán que solamente niños y niñas, sí, pueden ser objeto de adopción, y excepcionalmente los mayores de edad, siempre que estos sean incapacitados. O sea, una persona mayor de edad que ha convivido 15, 16 años en una familia recompuesta, que es una profesionista y que quiere ser adoptada, pues sencillamente no podrá ser, porque la norma no permite que personas mayores de edad capaces, con capacidad jurídica plena, puedan ser adoptadas. Se proponía pues esa reforma también. Incluso hay en esta 63 legislatura
una propuesta de la diputada María Victoria Sánchez Peña que va en ese rumbo de querer corregir todas aquellas cuestiones que quedaron en el tintero y que no se insertaron en el 387. Muy bien, les quiero decir que y además, no solamente eso, sino proponíamos en aquella ocasión, o proponían las y los doctrinistas, estudiosos del derecho y estudiosas, de que además se pudiera dar la posibilidad a padres y madres afines, si padres y madres sociales o padres sociales guardadores, como en otras latitudes, de que pudieran tener acceso al derecho de convivencia, visita, videoconferencia telefónica con los hijos afines cuando ya se hubiese destruido, cuando ya se hubiera terminado con el vínculo que unía a la nueva pareja recompuesta. Nosotros estábamos viendo de que para sacar una definición clara, más precisa, concisa y maciza, como dicen mis bachoqueños, ¿sí? Ahí le va a acompañar a Fritzia porque tengo doble nacionalidad, también Bachoco, Guasave, Sinaloa, es mi gente. Entonces, nosotros decíamos que la familia recompuesta es la estructura familiar, esta viene por el matrimonio o unión de hecho de una pareja en la cual uno o los dos miembros de esta nueva organización ya tienen hijos con relaciones con convivencias previas. Muy bien, ya dije que el divorcio, la nulidad de matrimonio, la separación de hecho o los estados de viudez, sí, dan muy pocas posibilidades de crecer hasta adultos a nuestros niños y niñas con sus dos padres biológicos. Estos aconteceres que ahorita voy a decir que hay elementos, hay factores que han propiciado la erosión y la destrucción de uniones familiares, como por ejemplo pudiéramos citar así de arranque o inicio, el divorcio sin expresión de causa. Esta es una figura que está en la mayoría de todos los estados, códigos civiles y familiares de la República Mexicana, en la que todos ustedes saben perfectamente que no es necesario expresar ninguna causa. Por eso siempre critico que diga que este es un divorcio sin causa. No, siempre hay causa para el divorcio. Lo que no tenemos es obligación de exponerle cuál es el motivo que se tiene para romper con este vínculo matrimonial. Entonces, si tenemos que ahora hay pavimento, hay camino andado a través de lo que es el divorcio sin expresión de causa, y además que hay una jurisprudencia, y lo digo porque hay mucha gente que anota, que a ratito me la va a reclamar, la jurisprudencia 28, diagonal 2015, dice ahora en una situación que fue una contradicción de tesis entre los estados de Morelos y Veracruz, que resolvió la primera sala, en la que se cuestionaba si dos personas, hombre y mujer, o decir, perdón, repito, dos personas, quienes están casados, no están anuentes o no dan su consentimiento ambos para el divorcio, sí, y que hay estados de la República Mexicana que en sus codificaciones civiles y familiares todavía tienen el divorcio contencioso, o sea, el divorcio necesario, que no le llamo así, este divorcio en el que hay que probar, aquí el 267 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, tenía 18 fracciones que entraran como 30 causales que había que demostrar para obtener la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio para el divorcio. Dijo la primera sala en esta jurisprudencia 28, diagonal 2015, contradicción de tesis 73, diagonal 2014, que es atentatorio del derecho a la dignidad humana, o sea, a esa vertiente de lo que es el libre desarrollo de la personalidad, puesto que si no ha incluido los dos consentimientos en la pretensión divorcial, no tiene por qué acreditar ninguna causal el consorte que esté inconforme, y de consecuente exigir la acreditación de causales de divorcio es del todo inconstitucional. Nosotros
y presumiendo este producto de universitario que es el Código Familiar, tenemos en el artículo 5 del Código Familiar el concepto de lo que es el libre desarrollo de la personalidad. Y decimos que es un derecho natural que tiene el ser humano, ¿verdad?, para hacer lo que él aspira, sin coacciones, sin controles injustificados que impongan límites o cotos, sí, a sus objetivos de vida fijados, pero siempre que no se cause daño a terceros. Como tengo que correr, les decía, es increíble que vean que terminen, pero ahí les va. Para comprender la justa dimensión que tienen las familias recompuestas, ¿sí?, les quisiera explicar que ya dije que tienen que participar la psicología, la sociología, la antropología, el trabajo social y el derecho. Claro, si sabemos que jurídicamente, ¿sí?, crear leyes es aliviar tensión entre componentes, bueno, porque simple y sencillamente a través de la norma vamos señalando a cada quien cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus derechos. Pero los antropólogos y los sociólogos sostienen que como aquí, en estas unidades novedosas, familias recompuestas, ¿sí?, se van a mezclar lenguajes, comportamientos, proyectos, tiempos y expectativas, lo que va a crear una complejidad mayúscula. Por eso es de que se ocupa de los cientistas de la conducta, porque si solo partimos de un concepto que teníamos de aquella familia normal, la familia nuclear o la familia original, pues nosotros tendríamos que empezar a recuperar, ¿sí?, una idea de análisis que es tan complejo de estas agrupaciones familiares y en las que estos cientistas sociales nos dicen, miren, tenemos que ver cómo se vivencian las relaciones de un cónyuge hacia los hijos del otro. ¿Cuáles son las ideas, las creencias, los estereotipos, las historias individuales, los prejuicios, las lealtades que tienen los hijos, sí, hacia sus biológicos y no a los que van llegando? Si pueden los afines, los padres afines o madres afines, opinar, sí, en los comportamientos que deben de tener los hijos en ese hogar de una familia ensamblada. Luego, si le sumamos aquellos problemas de las uniones anteriores, las cuestiones de pensiones alimenticias y situaciones que no han podido resolver ni pudieron resolver las y los involucrados en las uniones anteriores, se tiene que establecer, como dicen los sociólogos, pues hay que ver que todo el desarrollo tiene una forma circular y dialéctica. Bueno, dialéctica porque se ven las oposiciones, se ven las contradicciones, pero se van resolviendo. Pero también dicen ellos que tiene el desarrollo de carácter circular. ¿Por qué? Porque hay que conjugar el desarrollo personal de cada uno de los integrantes con lo que es el desarrollo familiar. Hay que juntarlos. La familia intacta, sí, y la familia ensamblada, o la familia recompuesta, sí, posee cualidades y debilidades como cualquier otro tipo de familia, porque en la familia ensamblada también se da socialización a niñas y niños, se da soporte afectivo, se da cooperación económica, se da protección y desde luego se da recreación. Miren, dicen los sociólogos, señores, no es un problema sencillo. Por ejemplo, estas variables vamos a ubicarlas en cuanto a los hogares. Bueno, es que hay hogares que están compuestos por quien se queda con la custodia de hijos o hijas, es decir, el padre o madre guardadora de los hijos. Muy bien. Se lleva a los hijos, la madre que tiene la custodia de sus hijos,
y se casa con una persona y lo lleva a ese hogar. Pero también hay hogares donde convive la nueva pareja con los hijos e hijas que ambos tuvieron en matrimonios o convivencias previas. Y 3, hay hogares que se dan no solo la combinación de los hijos que tuvieron en matrimonios o uniones previas, sino que también luego hacen los hijos en comunes. O sea, como se dice, los tuyos, los míos y los nuestros. O como dicen en Bachoco, tus hijos y mis hijos están peleando con nuestros hijos. La cuarta forma de un hogar que se está visibilizando por estos cientistas, dicen que es donde solo vive la pareja, la nueva pareja ensamblada, y donde días de la semana, días festivos, ¿verdad? Los fines, las vacaciones, llegan a convivir con ellos los hijos que tienen, ¿verdad? Con uniones anteriores y también como los comunes. Lo que están estableciendo los sociólogos y también quienes están estudiando desde el punto de vista jurídico, dice que lo que hay que conseguir aquí en la familia recompuesta es la lógica de la subsidiariedad, es decir, cómo ayudar, no la sustitución. Se busca el auxilio y no la exclusión de los biológicos. Lo que se trata de desempeñar es de que el rol reemplazante que tiene de manera provisional, ¿sí?, sea obviamente en beneficio de niñas y de niños que conviven en esos hogares. Les decía que es muy importante que nosotros empecemos a observar que hay una mala forma de un lenguaje incorrecto, ¿verdad? Para ubicar y tenerlos en su justo lugar, tanto a la parentalidad biológica con la parentalidad sociológica, porque debemos definir lugares que debe corresponder a cada uno de ellos. E incluso, repito, se trata de sumar, se trata de acumular, no se trata de disminuir o sustituir. Nosotros ya sabemos, y esto no me quiero entretener, que antes la familia cumplía roles de carácter económico, de carácter religioso, de carácter político. Porque de carácter económico, bueno, es que la familia antes era una unidad de producción de bienes, religiosa por virtud de que ahí al interior de la familia se daba el culto, y políticas porque antes la familia era un centro de poder. Nosotros vimos cómo a partir de la revolución industrial, ¿sí?, se sale el trabajo y la producción de bienes de la esfera familiar y luego se va a dejar solamente lo que es el cuidado de lo que va a ser una situación de procreación y de protección y socialización a la familia. En la familia tradicional, dicen los expertos, lo fundamental era mantener la estabilidad de la familia. Y hoy estamos viendo un énfasis en la satisfacción de intereses propios. La prosperidad de los seres humanos, ¿sí?, depende en gran medida de la libertad que le permita desplegar a sus capacidades a las personas. Máxime que en el trabajo ahora cuenta la meritocracia, es decir, siempre se va a contratar al que sea más capaz. Les decía que nosotros tenemos que empezar a poner orden, a dar lugar a que reglamentariamente haya una sana convivencia y que haya participación y cooperación entre todos los miembros de este grupo recompuesto, pero sobre todo observando lo que dice el párrafo 9 del artículo 4 constitucional que decía al principio y el 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, lo que debe primar, lo que debe estar privilegiadamente es el interés superior del niño. Nosotros veíamos que el no decir nada, ese silencio sepulcral, ¿sí?, de la ley, solo produce inestabilidad. O sea, parece ser que no existen los padres y madres afines y que solo son seres fantasmales y no aquellos seres humanos cargados de fibras afectivas
y deseos bien intencionados. Debemos, pues, dar respuesta a través de la ley, donde consolidemos el compromiso social que vienen desarrollando estos padres sociales. Y esto no es nuevo. La cuestión de la familia recompuesta data del siglo XVI, XVII, XVIII, pero claro, allá la muerte era el principal medio, el principal detonante de que faltara alguno de los consortes, y en el que desde luego ahora vemos que ya no es la muerte, sino la cuestión de la facilidad del divorcio y sobre todo el problema de cada crisis económica que zarandea violentamente a los hogares familiares. En aquella época se obligaba a las personas, hombres y mujeres de entrada, de que se casaran para efectos de que razones de natalidad y para sostener el culto a los muertos. Pero en el caso de las mujeres viudas, hemos dicho que hasta la mitad del siglo pasado ha sido una barbarie, ha sido lo que es la oposición máxima contra los derechos de las mujeres. Las viudas eran acosadas socialmente porque se les miraba con recelo, porque no estaban sometidas a la autoridad de un varón. Y entonces ello daba motivo a que pudiera crear o dar ejemplos distorsionantes a las demás mujeres. Por allá por el 1300, ahí verán ustedes que dice una legislación castellana que decía que ninguno sea tan osado de hospedarse, sí, en casa de viudas. Bien, les diré rápidamente que países europeos, Francia, Alemania, Holanda, en los últimos 30 años pues, se han triplicado las familias recompuestas. Al igual, lo que venimos proponiendo, y lo dije con anterioridad, es de que estas organizaciones familiares que se van creando, ¿sí?, con posterioridad a los divorcios o estados de viudez o rompimiento de uniones de hecho, ¿sí?, tengan la posibilidad de que la ley les diga de que tienen derechos y tienen responsabilidades, y sobre todo en la amplia protección, ¿verdad?, que debe darse cuando se trate de niñas y de niños. Por eso es de que propusimos de que de alguna manera se dé la oportunidad, y esto lo digo rápidamente porque me comentaron en una plática que sostuve con un colegio de abogadas y abogados que me decía, oiga, es que yo conozco a un ingeniero que sus hijas desde los 2 años, las 2 hijas de su esposa que no son de él, se casó el ingeniero con ella y ahorita ya son, una es licenciada en economía y la otra es licenciada en informática, pero quieren ser adoptadas. No, pues es que el 311 no lo permite. Pero si toda la vida le han dicho al ingeniero papá, y él a su vez le reproduce el tratamiento de hijas. Y quiero decir algo bien claro: el establecer la categoría de pariente a una persona no es una cosa pequeña. Ubicar a una persona dentro de la familia o como un extraño son cosas que realmente producen una verdadera y fructífera convivencia. Por eso les decía que tenemos que establecer de que hay formas múltiples, disímbolas, como dicen los chucos, de estructuras. Pero hoy, por ejemplo, una mujer casada que tiene hijos, luego se divorcia o muere su esposo o es declarado nulo su matrimonio, por tales acontecimientos veremos, ¿verdad?, de que adopta la familia monoparental, pero luego se casa, contrae nuevo matrimonio, nueva unión, pues entonces ya empieza la familia recompuesta, reconstituida. Otros le llaman familia mezclada, segunda familia, nueva familia. En el derecho inglés se le llama rapidito step family, stepfather, stepmother, pero aquí nos tiene que empezar a llamar la atención a todas y a todos de que de la familia nuclear nos llevó a la monoparental, de esta a la recompuesta, y luego de la recompuesta, si hay viudez o divorcio, nos vuelve a la monoparental. Este andar es una cadena de mutaciones familiares a las que tiene que darle respuesta el derecho.
Miren, quiero terminar porque incluso me puse el reloj que tenía un año que no me lo ponía, pero como me dijeron, no, se tiene que someter usted a la cuestión del tiempo. Bueno, pues voy a ponerlo aquí porque pues estoy perfecto de saber el espacio que me queda. Hay algo que también propicia que se vea a la familia ensamblada, a la familia recompuesta, la familia mezclada, combinada, etcétera, etcétera. Porque es muy interesante que para reiniciar esta plática empecemos a ver que su servidor en esta conferencia, ¿sí? Serán las últimas veces que cite los vocablos, los conceptos padrastro, madrastra, hijastro e hijastra. Quiero explicarle que plásticamente el mundo que el vulgo se había encargado de dibujar de estos personajes llevaba la idea de desacreditar estas relaciones. Les quiero decir, y ustedes bien saben, que todos los mitos nacen y perviven con base en modelos ideológicos. Claro, porque el rechazo a las segundas nupcias, aún en casos de viudez, simple y sencillamente porque antes se consideraba que el matrimonio era un sacramento, antes se consideraba que el matrimonio era un vínculo indisoluble. Estos perfiles ideológicos hacían pues imposible que pudieran tener cabida o acomodo algo que ya está presente en nuestra colectividad. Y si los y las profesoras de derecho dicen que el derecho es un producto social, recoge lo que va pasando en una colectividad, pues ahí está presente la familia recompuesta. Les decía que en todas las latitudes, ojalá y podamos poner el artículo 200 del Código Civil, en todas las latitudes, sí, o sea, en todos los códigos familiares y civiles, se dice lo que es el parentesco de afinidad. Algunos solo dicen que el parentesco de afinidad, algunos códigos, es solamente el que se adquiere por matrimonio entre los consortes, ¿verdad? Y sus respectivos parientes. Nosotros incluimos al concubinato, porque incluso los efectos patrimoniales en Sinaloa 174 y 179 del Código Familiar son exactamente los mismos efectos. Nosotros decimos que si los parientes de la esposa, ¿sí?, son parientes afines del esposo y viceversa, los parientes de la esposa, luego entonces los hijos que ya lleva la señora que se casó de nuevo tendrán que ser parientes afines del nuevo consorte. Entonces Juan, que se casó con la Lupita, con sus dos hijas que llevó de una relación previa, pues entonces resulta que el nuevo consorte de la Lupita es padre afín, y a la inversa, las niñas son hijas afines del Juan, del nuevo esposo o del nuevo conviviente de lo que es esta unión familiar. Les decía que nosotros indebidamente, y he visto sobre todo la doctora Sonia Escalante, que es una estudiosa también del derecho penal, he visto resoluciones donde todavía colegiados hablan de padrastro y de madrastra, cuando desde de los códigos de 1870 y 1884 se define lo que es el parentesco de afinidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ubicar las cosas y en lugar de llamar, ¿verdad?, padrastro o madrastra, hijastro o hijastra, tendrá que ser padre afín, madre afín, hija afín o hijo afín. Miren, si nosotros acudimos a los cuentos, a la literatura infantil, veremos cómo de generación a generación ha pasado una percepción negativa de estas figuras. Claro, esta figura pues viene a provocar desconfianza, resquemor, y le critican que la madre afín, el padre afín, no tenga el sentimiento filial, ¿sí?, que porque no ha procreado, dado que desconocen que el afecto no tiene como sustento único la consanguinidad o la sangre.
El soporte afectivo se da con base en otros condicionamientos. El techo no hace ni determina a una familia. Nosotros sabemos bien que sí eran antiguamente, desde un punto de vista protector de niños y niñas, había límites para los nuevos, para los padres afines, los nuevos consortes de las esposas estas que habían quedado en estado de viudez o divorcio o se había terminado por muerte, porque había el riesgo, el peligro de que los bienes que había tenido el primer consorte no pasaran a la propiedad de los hijos habidos en el primer matrimonio. Pero lo digo, también las películas en sus leyendas nos han dado perfiles macabros de padrastros y madrastras como seres llenos de perversidad. Se compone esta conducta que se visibiliza de una manera negativa por envidias, por mezquindades, traiciones, maltratos, etcétera. Pero tendremos que preguntarnos si la realidad no ha superado a esas disquisiciones que se tenía, ¿verdad?, sobre estas nuevas relaciones familiares, padres afines, madres afines, y que quizás sean ellos los que tengan igual o mejor calidad de afecto, protección, socialización y recreación de hijos e hijas al interior de un hogar. El padrastro, lo digo rápidamente, del latín patraster, que significa, pues están viendo, ¿verdad? Mal padre, pero fíjense qué curioso lo que se dice de la madre, de la madrastra, de la madre afín, o sea, de la madre afín. Dice que es toda cosa que incomoda o daña. Y luego fíjense lo que el vulgo recibía en aquellos ayeres, que madrastra aún de azúcar amarga. Cuando con posibilidad tendríamos que establecer que sería más fácil de que la niña, las hijas de la Lupita, le dijeran el marido de mi madre, ¿verdad? O a la inversa, que el marido de la Lupita dijera las hijas de mi esposa, o sencillamente papá o mamá, recíprocamente, y a efecto lo que les decía hace un rato. Tiene un hondo significado establecer el parentesco, porque el parentesco no es una construcción natural, es social. Se da con base en la culturización que se va dando y el recogimiento del comportamiento social. Bien, yo les decía, y rápidamente, porque no sé, me quedan 5 minutos, porque eso de que sesiones de preguntas y evasivas, bueno, pero aquí ya dijimos, por eso nosotros desterramos de que antes todos los que estudiaron derecho decían, es que el parentesco tiene como fuentes la consanguinidad, el matrimonio y la adopción. La adopción propiciaba el parentesco civil, ¿sí? El matrimonio generaba el parentesco de afinidad, y el de consanguinidad, pues obviamente el parentesco así llamado bien. Pero resulta que nosotros tuvimos que quitar, y que no hay más que 2 tipos de parentesco, porque el civil, que era el de la adopción, cuando ya pusimos la adopción plena, ¿sí?, en la que obviamente diferencia totalmente de la adopción simple que teníamos, que era una verdadera película, una invitación que solamente entre papá y mamá se formaba el parentesco, que era revocable la adopción, que se levantaba un acta de adopción. Lo que ahora se levanta acta de matrimonio es irrevocable, ahora es un pariente consanguíneo en términos de los artículos 196, 199, 240, 311, 339, 1146, etcétera, etcétera, del Código Familiar, donde les viene diciendo que la adopción es un parentesco de consanguinidad. Así las cosas, le quiero decir que nosotros tendremos que ver cómo buscamos que, así como el 387 del Código Familiar dice en su parte final, que sin importar que sean biológicos o sean hijos de su pareja, los niños al interior del hogar deben de tener las mismas condiciones, ¿verdad?, a lo que son satisfactores básicos de subsistencia, cuidado, respeto y protección. Artículo 2 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Bien,
Les quiero decir de que, es que, oiga, es que en Suecia, en Holanda y en el derecho inglés se da derecho a los alimentos. Yo les señalaba hace 25 o 30 años que vengo hablando de estas locuras, que se tiene que ir con cuidado. No tan solo porque si fijamos alimentos así de entrada para los padres afines, pues es una carga que va a tener la madre soltera, la viuda o la divorciada para contraer nuevo matrimonio, porque el mal marido, el mal varón no va a querer cargar con los hijos. Sin embargo, podemos llegar a que sean cumplidores en forma subsidiaria, sustituta o provisional, porque en los casos excepcionales, por ejemplo, el padre, el biológico, está incapacitado para trabajar, no tiene bienes en caso de ausencia, en el caso de una declaración de presunción de muerte, casos excepcionales. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es de que busquemos que en la norma esté cómo regular a esta familia para quitar el miedo, las rivalidades, los celos, los chantajes sentimentales, las crispaciones posesivas, porque nadie está seguro de su espacio, no sabemos qué está permitido o qué es lo que está prohibido. Por eso es que tenemos que dar respuestas. Y luego, lejos de empezar a sancionar abandonos, tenemos que orientar comportamientos para que los afines sigan desarrollando de una mejor manera sus, pues tengo que correr con esto y decirles que si intervenimos con la transdisciplina, la multidisciplina, o no sé cómo le quieren llamar, oportunamente, y le damos herramientas con personal que tenga esa expertise, bueno, pues será un grupo que lo enseñamos a cómo, ¿verdad?, resolver sus diferencias que se van reciclando, pero si les damos esas herramientas, seguro estoy que daremos de una mejor manera posible una fructífera y sana convivencia. En fin, en aquella ocasión dijimos como conclusiones que deben modificarse los artículos inherentes al parentesco de afinidad. Padres y madres afines deben dar alimentos en forma subsidiaria a hijos afines, pero en condiciones especiales, los que decía ahorita, porque lo que se busca es complementariedad, no sustitución, ni quitarle las obligaciones a los padres biológicos y madres biológicas por la simple razón de que se esperarían a que tuvieran estas posibilidades de hacerlo. Luego, establecer situaciones de que otorgarles a los afines la calidad de tutores para que los representen, ¿verdad? Insisto, sin sustitución de los derechos que la patria potestad da, y luego modificar la figura de la adopción para que se puedan adoptar mayores siempre que hayan formado parte de una familia recompuesta, ensamblada, mezclada o como ustedes le quieran llamar. También el derecho a la comunicación. Termino de prestado diciendo unas hermosísimas palabras o parte de lo que decía Jorge Sosa en relación a la cuestión de la familia, o sea, la casa. Que la casa se empieza con ladrillos, cal y arena, y con los años se sigue construyendo de recuerdos. Cada día un recuerdo, cada hora un recuerdo, y la casa termina siendo más grande que la casa. Termina siendo un país, un mundo, un planeta y a veces el universo entero. Todos somos el corazón de cada uno de los que formamos parte de ella, nos andamos llevando. Somos la sucursal de todos esos corazones. A pesar de palabras amargas que se vierten, la consigna es: somos todos, porque uno es su familia. Gracias. Excelente, magistrado. Agradecemos su valiosa disertación y damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que se le pide a la doctora Almabelia Cázares Félix modere este punto de nuestro programa. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Flor. Gracias a todos por acompañarnos hoy, este día tan interesante, también por los que nos acompañan por Facebook Live. Muchas gracias, buenos días. Hay muchas felicitaciones por parte de todos los que nos están acompañando por Facebook Live. Enrique Valenzuela, buenos días, saludos, interesante tema del magistrado Claudio Gámez. Carlos Eduardo Aceves, buenos días, interesante el tema que está dando el magistrado.
Jorge Insunza, buenos días. Saludos, magistrados, para usted. Martín Mena, magistrado Claudio Gámez, muchas felicidades, tan importante conferencia, excelente tema. Rosy Oseguera, expositor de lujo que tenemos el día de hoy. Ana Castellano, excelente tema, esta recomposición culturalmente llevará buen tiempo y felicidades para usted, magistrado. Leopoldo Ibarra, muy notable y magnífica la cátedra del maestro en el área familiar. Vamos a cerrar con una pregunta, magistrado, por los tiempos, porque hay varias preguntas, vamos a elegir una. Dice Carlos Eduardo Aceves Hernández, dice, selecta tema, felicidades, magistrado. ¿Qué hace la diferencia entre una familia recompuesta o reconstituida o una familia ensamblada o monoparental y también de una familia nuclear biparental? Esa es la pregunta, magistrado. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Miren, el tema de la familia monoparental, pues su nombre lo es un solo padre. Nosotros en el artículo 2 del Código Familiar dijimos que la familia era una institución social, ¿sí? Integrada por dos o más personas. La madre soltera y su niña, esa es una familia. No más que es una familia monoparental, un solo padre. Y la biparental, donde está papá y donde está mamá, mamá o papá. Porque esos son los tiempos. Sí, la Corte dijo en la acción de inconstitucionalidad del Pleno 1/2010 que había que protegerse lo que es la familia desde el punto de vista sociológico, es decir, todas. Y como dijeron en Bachoco, compañera Fritzia, ¿verdad? Todas. Todos los modelos familiares tienen que protegerse. Entonces, la familia biparental, sí, ahí están los dos representativos que, insisto, conforme a estos tiempos y conforme ya está resuelto por jurisprudencia de la Corte, que no puede cambiarse, al menos que haya una transformación de la Suprema Corte, ¿verdad? Pues las familias homoparentales deben, obviamente, ser contempladas, eso sin discusión, ¿sí? Lo que pasa es de que cuando el artículo 4 constitucional presentó una reforma, el chaparrito, el presidente, que era un bárbaro, pues no, ni los priistas la quisieron. Les estaba diciendo en el artículo 4 que el matrimonio, ¿verdad? Que toda persona mayor de edad con capacidad jurídica plena, toda persona podía contraer matrimonio sin, ¿verdad?, objeción por lo que da, ¿verdad?, esas categorías sospechosas, el párrafo final del artículo 1 constitucional, que el principio de no discriminación, en este caso, por su orientación sexual. No pasó. Pues ahora hay que presentar amparos para poder, ¿verdad?, de que María y Lupita se puedan casar. Pero ahí está la jurisprudencia de la Corte. Muy bien. La familia ensamblada. Les decía que es una conformación de que pues ahora hay todos los elementos, está la tormenta perfecta, cuestiones económicas, cuestiones de salud, la cuestión de la facilidad del divorcio, ¿sí? Porque ahora, ¿sí?, el divorcio es sin expresión de causa, ¿sí? Dos voluntades coincidieron para casarse, ya no están las dos, no hay por qué sostener una situación que atacaría directamente el derecho a la dignidad o lo que es, ¿verdad?, a el libre desarrollo de la personalidad. Por eso se ha dicho que el divorcio, sí, sin expresión de causa, es totalmente constitucional. Muy bien. Entonces, el tema es de que si ustedes observan para las primeras familias, ¿sí?, las primeras familias, todo está reglamentado. Todas las personas casadas en primera vez, todo está reglamentado. Pero en cambio volteen a ver a las familias ensambladas que también van a esa institución jurídica del matrimonio, a ese acto jurídico matrimonial. No quiero entrar a discusiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues de que no, para la familia recompuesta no está todo hablado, dicho, regulado. Entonces, no se entiende. Entonces, ¿qué pasa con el artículo 4 constitucional? Que la ley debe proteger la organización y el desarrollo de las familias. Así hay que interpretarlo, aunque diga en sentido singular. Ya lo dijo la Corte en esa acción de inconstitucionalidad que tanto les he mencionado. Espero haber respondido. Yo siempre le llamo a esto sesión de preguntas y evasivas, pues.
Sí, muchas gracias, magistrado. Siguen llegando muchísimas felicitaciones para usted. Excelente tema. Ojalá que otra vez Con mi familia. se diera este tema, experto en la materia para compartir, dice este tema. Y yo cierro aquí. Muchísimas gracias, magistrado Claudio Gámez. Adelante, Flor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por su participación. Excelentes respuestas del magistrado. Para que dé lectura al reconocimiento digital que se enviará al magistrado licenciado Claudio Raimundo Gámez Perea y nos brinde su mensaje de clausura, cedo el uso de la voz a la doctora Frixia Itzaguirre Díaz de León. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Flor. Pues, ¿qué decir? Un gran tema, un gran expositor y sobre todo empaparnos, muchos que no somos tan letrados en estos temas de lo que es la familia recompuesta. Muchísimas gracias, magistrado Claudio Raimundo Gámez Perea, por esta plática tan interesante y para una servidora que no soy abogada, aunque viví toda mi vida con uno y muchos temas me son familiares, pero a la vez a veces siento que uno se pierde y por estar festejando pues el Día de la Familia y el Día Internacional de la Mujer, que son temas muy interesantes para la cuestión familiar y en muchas cuestiones cuando usted nos decía la madrastra, el padrastro, creo que sí es muy importante ese tipo de legislación y ese tipo de temas sean abordados para proteger a la familia. Entonces, muchas gracias a la doctora Sonia Escalante por habernos invitado, a siempre Alma por estar en estos eventos y estar organizándolos. Estamos en nombre de nuestra rectora, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, y pues una servidora, Frixia, para todos. Estar aquí otra vez en este gran trabajo que se está llevando a cabo entre la universidad y el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Me voy a bien leer el reconocimiento que se le está generando a usted y que se le va a enviar, donde nos dice que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente otorgan el reconocimiento al magistrado Claudio Raimundo Gámez Perea por su excelente participación como expositor de la videoconferencia Familia Recompuesta, transmitida el día miércoles 10 de marzo del 2021 a las 10 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Lo firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y una servidora, Frixia Itzaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Es un gusto haber estado con usted, haber aprendido tanto, haberme empapado de este conocimiento y sobre todo de conocerlo. Y siendo las 11 horas con 4 minutos, pues declaramos clausurado este evento. Muchísimas gracias y con mi lema, por la cultura de la libertad. Nos vemos otro día. Muchas gracias, magistrado Claudio. Muchas gracias, doctora Sonia, sí. Alma, Flor. Estamos a la orden. A ustedes, muchas gracias. Gracias. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, agradecemos la asistencia virtual de autoridades, invitados especiales y a todos aquellos que nos siguieron a través de esta transmisión, a través de las plataformas digitales de Zoom y Facebook Live, y a los que más adelante nos verán. Les deseamos que tengan mucho éxito, mucha salud y les agradecemos compañía. Muchas gracias. Excelente día para todos. Gracias. Buenos días, saludos a todas. Buenos Abrazos, días. magistrado. Saludos Abrazo, a todos. doctoras. Bye. Gracias, Doctora chicas. Sonia.